¿cómo andan? Acá me acaba de llegar este paquetito que acabo de grabar esto por segunda vez, lo acabo de abrir y no estaba grabando, o sea, no lo grabé por segunda vez, sino que no estaba grabando, bueno, ustedes me entienden. Así que ya empezamos rari. Pero, así que bueno, nada, no importa, igual no vi nada, solamente lo abrí y ahí me di cuenta que no estaba grabando. Así que hagamos de cuenta que lo abro ahora. Les quiero contar que estamos haciendo una colaboración con una nueva marca de productos de uñas que les voy a dejar por acá todos los datos de esta nueva marca, pero vamos a empezar a hacer unboxing y después reseña de todos estos productos. Vamos a estar probándolos todos, así que a ver, ¿qué es todo lo que hay acá? ¡Chan, chan, chan! La marca se llama Miso, como vemos por acá, y acá tenemos, este es un esmalte de color con glitter, por lo que se ve. Acá tenemos toda la especificación, esmalte semipermanente, los ingredientes, bla. Pueden hacer pausa en el video si quieren. Voy a estar sacándolos todos y los vamos a estar probando. A ver este otro. Ay, qué lindo, esto ya me está gustando mucho. Miren ese tono. Ya mismo lo vamos a abrir y vamos a ver qué onda. Y probablemente me vayan a ver usándolos. Vamos a ver si son buenos. Este es blanco, no, pH Bond, perfecto. Bien, a ver, este de por acá. Oh, miren este glitter. Claro, me preguntaron qué me gustaban y yo dije, los glitters, por supuesto. ¿Qué es lo que más me gusta en la vida? Los glitters. Así que se ve que me prestaron atención. Y miren todos los glitters que me mandaron, me encantan. Ahí está, enfócate. ¡Qué emoción! Tienen más de 70 colores. Acá está el top coat. Así que este lo vamos a poner por acá. Vamos a ir separando lo que son los preparadores, top, etc. Había visto la base por acá. A ver, ahí está. Este sería negro, si no me equivoco. Por acá tenemos gris, ¿será? Ahora ya lo vamos a ver. Después base capping, chicas. Vamos a estarla probando también. Y top coat con glitter. ¡Qué emoción! A ver, acá tenemos rojo, supongo. ¿Y esto? A ver. ¡Wow! Miren este tono, a ver si enfoca ahí. Miren lo que se ve ahí. Ya lo vamos a estar probando. Les muestro uno por uno así ustedes pueden sacar captura de cuál les gusta para que vean el código. Acá tenemos top mate. Y acá, que les dije que había visto la base, me parecía. Ahí está. Tenemos entonces el pH Bond, la base. Podemos usar base o base capping. Y los tres top. El mate con glitter y top coat. Y tenemos por otro lado todos estos glitters y estos colores. Capaz que es blanco y no es gris por lo que veo. A ver, vamos a empezar a mirar este que es el 201. Sí, señor. Es blanco. Hermoso. Son de 8 mililitros todos. Tenemos el rojo, que es el 202. ¡Ay, qué lindo! Vieron que yo no soy muy fan de los rojos, pero siempre les especifico. Hay algunos rojos que me encantan. Este está muy bueno. No sé si lo vaya a usar en mis manos, pero el resto, olvídense, estoy seguro que sí. Bueno, en Navidad sí, ustedes saben que a mí me gusta mucho hacerme uñas de Navidad. Después tenemos el negro, que es el tono 200. Y así se ve. A ver, empecemos con los glitter. Este me llamó mucho la atención. La fotito acá. Es el 234. Uy, no. Miren esto. Miren ese brillo, por favor. Esto está impresionante. Está increíble. Ya quiero hacer la reseña. A ver, este con glitter es el 260. ¡Ah, no! No, señora. Miren lo que es esto. Miren. Esto está, paren, quiero que vean bien a detalle el glitter que tiene esto. Que enfoque. A ver, ahí. Está impresionantemente hermoso. Ya estoy mirando dónde están mis uñeros de muestrario para hacer la prueba. Este es el 259. ¡Ay, qué lindo! Es como el dorado, pero en plateado. Aunque este no tiene el destello más grande. Me da la sensación. A ver, paren. Quiero comparar. ¿Cuál era? Este. Este me parece que es más tipo micro glitter. A ver. ¿Ven?
Sí, este es más chiquito el glitter. Y este los tiene más grandes. Paren que a ver si todavía me equivoco en cuál meto cada uno. Ahí. Ahora vamos con el 261. Ah, ok, ya entendí. Miren, tienen los dos. El de glitter grande también en dorado. ¿Ven? Que sería este. Me encanta, me encanta, me encanta. Ya estoy imaginándome todos los diseños que voy a hacer con esto. Y ay, me moví todo. Bueno, creo que íbamos hasta ahí. Ahora, el 258, a ver si es el... Sí, el plateado con glitter chico. Ay, qué lindo. Siempre quise tener uno de estos. Porque en dorado tengo algún que otro parecido, pero en plateado nunca... Bueno, yo lo único que espero es que estos esmaltes estén buenos. Porque ya de lo que es a primera vista me están encantando. Y este, que me había llamado mucho la atención, esto, a ver qué onda. 254, a ver con qué nos encontramos. ¡Ay! ¡Qué lindo! Saben que yo amo el rosa perlado. ¡Qué cosa preciosa! Listo, ya tengo lo que me voy a hacer. Vamos a usar este, claramente. Me voy a hacer un semi o un capping capaz con este. Y algunos detalles. No sé si dorado o plateado. Me parece que con el rosa perlado queda mejor el plateado. Pero bueno, eso es gusto propio, ¿no? Ahora, voy a guardar esto. ¿Y qué nos falta? Bueno, esto habría que probarlo. El capping supongo que es transparente, me imagino. Sí. Porque si no indicaría un color acá. Acá, el top con glitter. Quiero ver qué tipo de glitter trae. ¡Qué lindo! Son como tornasol. ¡Qué belleza! ¡Qué lindo, 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 hermoso! Ahora, vamos a pasar entonces a los muestrarios. Ya tengo acá entonces los muestrarios para que hagamos la prueba de todos estos esmaltes. Vamos a empezar a ver con, por ejemplo, este, que es el 260, que aparenta ser un tono con glitter, así que vamos a ver qué tenemos por ahí. ¡Ay, qué belleza! A ver, por favor, necesito que esto enfoque. Mira, mira lo que es esto. Vamos a ya mismo probarlo y llevarlo a la lámpara. A ver. Mira lo que es este glitter, por favor. Este debe quedar increíble sobre cualquier otro tono. E incluso así solo ya está hermoso. Este entonces es el 260. Para que vayan anotando, saquen captura. Y recuerden que tienen mi cupón de descuento para conseguirlos en la tienda online a un precio mucho más bajo. Vamos a ir ahora entonces con el 234. Que no sé si es violeta o azul. ¡Uy, violeta! Mirá, por favor. Mira lo que es esto. Qué cosa hermosa. A ver cómo se ve en un muestrario. Ah, no, me enamoré. Quiero las uñas de este tono, me parece, ¿eh? Ahora voy a elegir qué me voy a hacer en mis uñas. Porque después de la prueba esta los vamos a estar probando en mis uñas. Me voy a estar haciendo una aplicación con el capping que tenemos por acá. Tenemos capping, tenemos top coat regular y top coat, bueno, top coat brilloso y top coat mate. Y por supuesto su base y el pH bond para preparar. Así que miren qué belleza este que es el 234 con una sola capa. Miren cómo cubrió. Además fluye súper bien. No sé si notaron, me faltó esmaltar acá. No sé si notaron lo bien que fluye, que no queda marcado, no quedan las marcas. En los colores con glitter o muy metalizados es difícil aplicarlos y que no queden marcas. En este tono por lo menos podemos ver que no quedó nada. Vamos ahora entonces con el 258, que por la etiqueta parece plateado. ¡Ay, por favor! Miren esto, miren esto. 258, mira. Mira lo que es este glitter. No puede brillar más. Precioso. Está bastante saturado y eso a mí me encanta. Ahora vamos a probar el 261, que es dorado, pero que los glitters son un poquito más grandes. Es como que tiene glitter más chico y más grande. A ver cómo se ve. Qué cosa más linda. Está precioso. Quiero probar este que es el 254, que cuando lo vi ya me enamoré a primera vista. Saben que amo los tonos rosa y si encima tiene glitter o metalizado, perlado o lo que sea, yo me vuelvo loca.
Miren los brillitos que tiene. Increíble. A ver cómo se ve acá en el muestrario. Ah, listo, me enamoré, me enamoré. Bueno, ya saben, ya saben qué me voy a poner en mi set. Claramente este va a ir. Estoy pensando cómo lo voy a combinar con el violeta, que me pareció también súper hermoso, o si dejarlo para otra oportunidad. Pero ven que se autonivela súper bien, o sea, yo lo estoy esmaltando medio a lo bruto, a propósito, para ver si quedan las marcas. Y fíjense, no quedan, se autoniveló impecable. Impecable, no, estoy enamorada de esta nueva marca. Por acá tenemos blanco, negro y rojo, que estos no son con glitters y después nos quedan un par más con glitters. Vamos a probar estos. A ver, el tema del negro siempre es complicado. Este es el número del tono 200. El tema del negro siempre es complicado porque el tema, bueno, de cuánto pigmenta, de si tenemos que darle muchas capas y demás. Yo creo que un esmalte, si tenemos que darle solo 2 capas, ya tiene buena pigmentación. Ya tiene buena pigmentación. A ver. Ah, no, señora. ¿Qué? ¿Qué es este esmalte, por favor? Miren esto. O sea, una capa y está así pigmentado. Lo que sí voy a hacer una capa finita, por las dudas. Recuerden que los colores fuertes, colores muy oscuros como el negro, el azul, el rojo, muchas veces hay que ponerlo mínimo 1 minuto para no tener problema. Fui llevando algunos a la lámpara porque si no, no me iban a entrar más. Así que vamos a continuar entonces con el rojo. El rojo es el 202. Y a ver qué tal este rojo. Ah, me encantó, me encantó. A ver con qué nos encontramos. Mirá qué belleza este tono, por favor. Qué cosa hermosa, una belleza este tono. Y ahora vamos entonces con el blanco, que es el tono 201. También tiene pinta de tener muy buena pigmentación. Vamos a ver si eso es realmente así. Así que para eso acá tengo mi muestrario. Y ¡tachachachán! ¡Ay, sí, por favor! Qué lindo cuando las marcas hacen productos realmente pensando en nuestro trabajo y no solamente para facturar sus productos. Creo que esto vale 100% la pena. Además, recuerden que Miso arranca con la premisa de las 3B. Son productos buenos, bonitos y además baratos, porque el precio es muy accesible realmente. Y además recuerden que tienen mi cupón de descuento exclusivo para ustedes, mis bellas seguidoras, para que puedan hacer su compra con un descuento adicional al precio que ya de por sí está muy bueno, pero ¿por qué no aprovechar un descuentito? Y entonces nos quedan estos otros dos. Ah, no, este es el top coat con glitter. Bueno, igual, vamos a probarlo, por supuesto. Así que acá tenemos el 259, que es con glitter plateado. ¿Se acuerdan que habíamos visto uno que era con glitter dorado? Grandes. Bueno, este es como lo mismo, pero en plateado. Y vamos a ver por acá entonces cómo se ve. ¡Chan! ¡Qué belleza! Realmente estoy enamoradísima de estos esmaltes por cómo se trabajan. Siento que hace el trabajo mucho más fácil. El hecho de que fluyan tan bien y que se autonivele tan bien. Y entonces vamos a probar también, ¿por qué no?, el top coat con glitter, que ya viene incorporado. ¡Ay, son glitters iridiscentes! Me vuelvo loca. A ver, bueno, acá obviamente no tenemos nada de base, pero lo vamos a aplicar igual. Este lo podemos usar como un top coat con glitter, ya con su función top coat, o para darle glitter para darle brillitos a otro tono de base, porque claramente lo podemos usar también para alguna deco. Así que está increíble, está hermoso. A ver, si yo por ejemplo esmalto de negro y le pongo por encima el top con glitter, me quedaría así. Ojo, ojo que esta es otra opción, Ya, todavía no me decido cuál es que voy a usar. Vamos a llevar esto a la lámpara. Voy a darle una segunda capa a cada uno de estos y las veo para aplicar el top coat. Ahora sí, entonces vamos a aplicar top coat, pero no sé si aplicar el común o mate. O quizás podríamos hacer mitad y mitad para ver cómo se ven todos estos tonos en ambos top. Estaría bueno hacer eso, ¿no? Para probar los colores, ya que el tip es largo, el de muestra. Creo que voy a hacer eso, para que podamos
ver todos los colores en mate y en brillo. Así que voy a empezar aplicando el brillo en la parte de arriba hasta más o menos la mitad, un poquito más. Ahí. Y el mate en la parte de abajo. A ver, primero voy a probar a ver si sale bien mi idea, porque capaz que hay que hacerlo por partes. Pero bueno, vamos a ver cómo queda y qué es lo que pasa. A ver qué pasa por acá. Bueno, sí, funcionó. Nos queda una parte mate y la otra brillosa. Así que nos sirve esto. Pero creo que de todas maneras, para no mezclarlos y demás, va a ser mejor que aplique primero el brillo hasta cierto punto, lo lleve a la lámpara y después aplique el mate, porque me parece que va a ser más fácil. No quiero correr el riesgo de arruinar ninguno de los tops con estos inventos. Así que aplico el top entonces hasta la mitad. Este no, porque es el top coat. Ven que no deja ni capa de inhibición ni nada. Es el top con brillo. Así que vamos con el blanco. Aplicamos en este y ya estamos. Ahora sí vamos a poner el top mate en la parte de abajo de todos los muestrarios. Y los vuelvo a llevar a la lámpara. Ahora sí, entonces tenemos todos los tonos en brillo y en mate. La verdad que a mí me gusta mucho más en brillo, que hay que decirles, pero es una cuestión personal. Ustedes ya saben, si me siguen, que a mí el top mate en general mucho no me piace en general. Así que obviamente siempre fan de los glitter, los brillos y demás. Imagínense, fíjense el fondo que tengo. Pero bueno, acá está para mostrarles todos los tonos. El blanco es el único que me gusta en mate, pero después los demás, la verdad que yo le pasaría brillo a todos. A ver, vamos a elegir entonces cuáles son los que voy a usar. En el siguiente video ustedes van a poder ver todo completamente, la aplicación de semipermanente y capping. No se olviden que de Miso también tenemos capping, ¿sí? Base capping. Así que voy a estar usando esta base capping y alguno de estos tonos, o 2 o 3, todavía no lo sé, para aplicarme el semipermanente. Así que en el siguiente video vamos a hacer reseña de la base capping y la aplicación completa para que ustedes sepan cómo la pueden realizar. Gracias a Miso por esta colaboración. Estoy muy contenta de haber conocido esta marca. Estos esmaltes están realmente increíbles y recuerden que pueden usar mi cupón de descuento para adquirir estos productos que cumplen con las condiciones de buenos, bonitos y baratos. Además, son veganos, están aprobados por ANMAT, son cruelty free, así que las invito a pasar por la página web y a seguir a Miso en redes sociales, que obviamente este es una marca nueva en su lanzamiento, así que aprovechen, síganlos para enterarse de todas las promos que van a ir sacando. Están buenísimos, tienen más de 70 tonos de semipermanente, yo acá solo tengo algunos, pero próximamente en el canal vamos a tener más. No se olviden que tiene el super glitter top coat, que está buenísimo también. Imagínense si lo aplicamos sobre algún otro tono, quedaría espectacular. Así que ya los voy a estar usando en el siguiente video. Gracias a todos por estar acá. Gracias Miso nuevamente por esta hermosa colaboración. Y nos vemos en el próximo video. ¡Chao! Recuerden que toda la info está en la cajita de descripción. Suscríbete, dale me gusta y compartilo para que más personas se enteren de este tipo de videos. ¡Chao!